Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Buenos santos, ¿quieren oír palabra de Dios? Entonces vamos a continuar nuestro estudio. Estamos trabajando sobre el libro de los Salmos. Hemos estudiado varios salmos. ¿Les ha gustado? Bueno, eso espero. Vamos a estudiar hoy otro salmo hermoso, Salmo 40. Salmo 40. Así que vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede leer conmigo ahí en la pantalla detrás de mí. ¿Qué dice este salmo que lo escribe? Adivine quién. El profeta David, el rey David. Este hombre era un hombre, ¿verdad?, ungido por el Espíritu Santo. Ha escrito unos salmos espectaculares, totalmente cristocéntricos, hermosos. Así que póngale cuidado a esto, porque este salmo, óigame bien, antes de leerlo, este salmo fue utilizado por el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Este salmo, el Salmo 40, si usted va al libro de Hebreos, ya lo vamos a ver ahorita, el Espíritu Santo lo usa para hablar de Cristo. Por eso este salmo es un salmo mesiánico, tiene que ver con Cristo, con el Mesías, con Jesús. Así que póngale atención y no vea solo a David en la lectura, sino mire más allá en el Espíritu y vea a Jesucristo. Toda la obra de la cruz, lo que el Señor vivió en la cruz, está aquí plasmado en este salmo también. Y ya iremos al libro de Hebreos y allá nos daremos cuenta cómo el Espíritu Santo toma este salmo y dice de Cristo lo que dice aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así que métase en la lectura, por favor. Dice el Espíritu de Dios a través del profeta David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ahí viene lo que el Espíritu Santo aplica en el libro de Hebreos. Escuche: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, ponga atención, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago a su afrenta los que me dicen: Ea, ea. Gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén y amén. Lindo salmo, ¿verdad? Alabado el nombre de Jesús. Oremos, santos. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, en el nombre precioso de tu santo Hijo Jesucristo, invocamos tu presencia en esta noche. Te pedimos que tú, precioso Espíritu de Dios, nos hagas entender este hermoso salmo. Sabemos que el único que puede darnos la sabiduría para entenderlo eres tú, Señor. Por eso te invocamos, Señor Espíritu de Dios, para que tú hables a través de mi boca y este salmo pueda ser entendido de una manera profunda, de una manera real. Habla, Espíritu Santo, por favor, a nuestros corazones y enséñanos lo que está escondido aquí en este salmo. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a entrar en un lindo estudio. Es un salmo que requiere de mucha atención, así que les pido que por favor se concentre para que pueda sacar el mayor provecho de este lindo salmo. Como ya le dije, este salmo fue escrito hace 1000 años antes de Cristo, es decir, 3000 años atrás, por un rey que es el rey David. David era un profeta, un salmista, y el Espíritu Santo le daba mucha inspiración para escribir salmos. Pero la gran mayoría de los salmos que escribió David, la gran mayoría tienen que ver con Jesucristo. Recuerde que Dios le dijo a David, le hizo una promesa, que uno de sus hijos, de sus descendientes, se sentaría en su trono para siempre, reinaría por los siglos de los siglos. Sabemos que el hijo de David, que fue Salomón, pues murió, lo mismo que su nieto Roboam. Así que la promesa no se ha cumplido. No ha habido un rey descendiente de David que reine para siempre, pero lo va a haber cuando regrese, y ese rey se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo es descendiente de David, porque recuerdan ustedes, no sé si recuerdan a Bartimeo el ciego, cuando él vio venir a Jesús y sabía que pasaba, ¿qué gritaba Bartimeo? Jesús, Hijo de David, porque Cristo procede de los lomos de David, obviamente en la carne. Recuerde la profecía de Isaías: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Así que como humano, digámoslo así, Jesús procede de David, su cuerpo, pero obviamente su espíritu es eterno, porque Cristo es Dios hecho carne. Entonces, por eso Cristo se le dice el Hijo del Hombre, hablando de su naturaleza humana, pero también se le dice el Hijo de Dios, su naturaleza divina. En pocas palabras, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Por eso la palabra dice Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Haya pues, dice la palabra, ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando ustedes leen Juan, dice la palabra: en el principio era el
verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando leen Juan 1:18 dice, y ese verbo se hizo carne. Así que quiero que entienda, David escribe este salmo, pero realmente no está hablando de él, porque el que habla a través de David es el Espíritu Santo. Por eso la gran mayoría de los salmos de David hablan realmente de ese hijo que nacería en el futuro, que vendría a nacer 1000 años después, cuando Cristo nació en Belén de Judea. Levante la mano, dígame que me está entendiendo. Así que los salmos de David que hemos estudiado, todos proyectan en el futuro a la venida de Cristo. El Salmo 40 también. Por eso que yo he titulado este salmo Esperando la liberación divina. Así le quise titular a mi estudio. ¿Por qué esperando la liberación divina? Porque el salmo empieza diciendo, Jesús empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lago cenagoso. ¿Cuándo fue que Cristo esperó pacientemente a Dios para que lo sacara de ese pozo? Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo fue a la tumba y cuando Cristo esperaba que su Padre lo levantara de los muertos. La respuesta a esa paciencia, a ese invocar a su Padre, tuvo respuesta al tercer día, cuando Dios efectivamente levanta a Cristo de los muertos y coloca, dice él, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Verá la gente, dice, y temerá a Jehová. Este salmo habla de Cristo esperando ser resucitado de entre los muertos. Este salmo habla de ese Cristo que se hizo hombre y que tuvo que esperar pacientemente a que Dios lo levantara de los muertos. Amén. Entonces, no olvide esto porque es importante para que el salmo lo entiendan, para que lo puedan comprender. Así que me voy, hermano, con la ayuda de Dios a un primer punto. Primer punto. El Espíritu Santo, leamos todos. El Espíritu Santo, no los veo como muy convencidos de leer todos. Vamos a leer todos. El Espíritu Santo aplicó el Salmo 40. ¿A quién se lo aplicó? Al Señor Jesucristo. Póngale cuidado, ¿quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. Usó a David para que David hablara del Señor Jesús. Jesús no había nacido, David escribe 1000 años antes, así que David está hablando hacia el futuro, cuando Cristo iba a venir a este mundo. Entonces por eso el punto dice que el Espíritu Santo aplica este salmo al Señor Jesucristo, que nacería ¿cuántos años después? 1000 años después. Observe, y aquí es donde necesito que toda la iglesia, los hermanos que están en sus hogares, que están interesados en aprender la palabra como es, pues se concentren para que lo entiendan. Salmo 40, versículo 6. Voy a empezar este salmo, lo voy a enseñar en desorden de una manera cronológica para que lo podamos entender. Salmo 46. Escuchen. ¿Qué dice el salmo? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que aquí vamos a empezar a escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo a través de David? Él dice que los sacrificios y las ofrendas que el pueblo de Israel le ofrecía a Dios, todos esos animales que sacrificaban allá en el templo para el perdón de sus pecados, dice la palabra, a Dios no le agradó estas ofrendas, porque ninguno de estos sacrificios sirvió para perdonar ni siquiera un pecado. Alguien dirá, ¿y entonces por qué Dios los permitió? La idea de estos sacrificios que se hicieron por miles era mostrarle a la humanidad y en especial al pueblo de Israel que el pecado es algo gravísimo, que ni sacrificando
todos los animales del planeta se logra perdonar siquiera un pecado. Por eso Dios permite estos sacrificios, porque Dios tenía en la mente que algún día un verdadero sacrificio iba a venir que cumpliera con todas las demandas de la ley. Ese ser que nacería para morir, para dar su vida como un sacrificio por el pecado del mundo, era Jesucristo. Es por eso que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, cuando él estaba bautizando y Cristo vino, Juan dijo algo muy importante. Señaló a Jesús en medio de la multitud y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Así que Juan sabía que ese Señor que venía caminando, era el escogido de Dios, el enviado del Altísimo que venía a morir por el perdón del pecado de la humanidad. Entonces David, 1000 años antes, en el Espíritu, habló de esto. Es por eso que David dice: he aquí que vengo, como el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo? Ustedes saben que la Biblia que hoy tenemos, en las épocas antiguas, no se escribía así. Se escribía ¿en qué? En rollos, en pergaminos. Entonces la palabra dice, el salmista David dice: he aquí que vengo, como está escrito en el rollo. ¿Cuál rollo? Pues los escritos de los profetas que anunciaron la venida de Jesús, que anunciaban como lo anunció Isaías. No sé si ustedes recuerdan a Jesús, cuando entró en la sinagoga, le dieron el libro del profeta ¿qué? Isaías. Y él empezó a leerlo y empezó a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir los ojos a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y dice la palabra que cuando él terminó de leer, todo el mundo lo estaba mirando. Y la palabra dice: y él tomó el libro y lo enrolló, porque era un rollo. Los libros en el Antiguo Testamento eran pergaminos, rollos, como cuando usted envuelve una cartulina, así se leía la palabra. Entonces el Espíritu Santo dice: he aquí que yo vengo, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué? El versículo 8 dice: para hacer tu voluntad, Dios mío. ¿Cuál era la voluntad de Dios con Cristo? Que Él muriera en la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa era la voluntad del Padre. Entonces David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu palabra, está en medio de mi corazón. Entonces ya lo tenemos más o menos entendido. Sacrificios y ofrendas no te agradan. No quiere Dios esto. Dios quería un sacrificio perfecto, y es el sacrificio de Cristo. Ahora tomemos estos versículos, el Salmo 46, y lo vamos a comparar. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir 1000 años después al libro de los Hebreos. Al libro de los Hebreos, y vamos a ir al versículo 1. Al capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Aquí es donde yo necesito que la iglesia se concentre. Entonces ponga atención, iglesia. ¿Qué dice Hebreos 10:1? Porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que acaba de leer usted, hermano? Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que nadie jamás fue salvo porque se sacrificó un cordero o una oveja. Es lo que está diciendo. Nadie, con el ritual de la ley, los sacrificios, ninguna persona nunca pudo ser perdonada, es lo que está diciendo. Versículo 2 dice: de otra manera, si esto hubiera sido cierto, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios
cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre, repita esto, la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice la Biblia? No pueden quitar los pecados. Diga, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, como no podían todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento perdonar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entrando? Cristo entrando en el mundo. Y ahí viene el Salmo 40, atención, entrando Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Ya les voy a explicar todo esto. En esta voluntad, la voluntad de la gracia de Cristo dando su vida, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y ahí viene, que nunca pueden quitar los pecados. Pero, diga, pero Cristo, habiéndose que ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Aleluya. La obra fue terminada. Ustedes recuerdan algunas palabras que Cristo dijo en la cruz. Una de las más importantes que Cristo dijo en la cruz fue: consumado es. ¿Consumado qué? Es. ¿Qué quiere decir consumado es? La palabra consumado es significa he acabado la tarea. La misión que Dios me dio a hacer, la terminé. La misión que el Padre me encomendó, la concluí. Pregunto a los santos, ¿cuál era la misión que Cristo vino a cumplir? Morir por nuestros pecados, dar su vida. Entonces hablemos un poquito de Hebreos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos en el capítulo 10 que leímos? Sé que es un poco confuso y difícil de entender, pero estoy seguro de que si ustedes se concentran aquí un poquito, lo van a entender. Yo se los trato de explicar. Lo que está diciendo el libro de Hebreos es que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran montones de sacrificios, todos los días, esto para los hermanos nuevitos que llevan poco en la iglesia, en el Antiguo Testamento, Dios le ordenó al pueblo de Israel hacer el tabernáculo. ¿Alguien sabe del tabernáculo? Todos sabemos. Dios le manda a construir en el desierto un tabernáculo. Era digámoslo así, un templo portátil. Se podía desarmar, se podía trasladar. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, porque recuerden que el pueblo de Israel duró 430 años en Egipto, hasta que al final los esclavizaron, y es por eso que Dios los manda a sacar por medio de un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo, lo saca de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida, ellos primero pasan por un desierto. Ese desierto es la península del Sinaí. Allá en la península del Sinaí hay un monte que se llama el monte Sinaí. En ese monte Dios habla con Moisés y le ordena construir un templo para que lo adoraran. Ese templo era un templo desarmable, era como una especie de
tienda de campaña. Era una tela rectangular enorme, con unos postes de bronce y de plata, y ahí en ese espacio rectangular grande, allá en la mitad estaba el templo de Dios. Ese templo de Dios era hecho de tablas de madera de acacia cubiertas de oro, y era un lugar que tenía dos habitaciones, una habitación más grande que era el lugar santo, y una habitación más pequeña que era el lugar santísimo. Ya les digo, todo esto era de oro. En el lugar santo adoraban ahí los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo entraba un hombre, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Este templo Dios lo ordenó para que los israelitas le rindieran adoración. ¿Cómo lo hacían? En la parte de afuera del templo, que es lo que se conoce como el patio o el atrio, ahí había un mueble que era digámoslo así, un altar de bronce donde se sacrificaban víctimas. Allá se llevaban los corderos, se llevaban los becerros, y allá se degollaban. El pecador, la persona que había pecado, llevaba ante el sacerdote un animalito, llevaba una oveja. Suponga que usted pecó, hizo algo indebido, tenía que llevar una oveja para que la sacrificaran en lugar suyo. Allá el pecador colocaba la mano sobre la ovejita y le pedía perdón a Dios. Señor, perdóname porque yo hice esto, pequé en esto, y confesaba sus pecados. El sacerdote cortaba el cuello del animal, derramaba la sangre, y el resto del animal lo desprezaban y lo quemaban en el altar de bronce como una ofrenda, pidiéndole a Dios perdón. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios hacía esto? La razón es muy sencilla. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Entonces Dios estaba enseñándole al pueblo que el pecado es algo gravísimo y que tiene que ser pagado con la sangre de la persona que peca, o en su defecto de una víctima en su lugar, alguien que muriera en su lugar. ¿Qué es lo que nos dice el escritor de Hebreos? Que todos esos sacrificios, que eran miles y miles que se hicieron durante todos estos años, todos esos sacrificios nunca pudieron perdonar ni siquiera un pecado. Alguien dirá, pero entonces Dios, ¿para qué los mandó a hacer si no servían para nada? Repito, lo que Dios quería era mostrarle al mundo la gravedad del pecado, de que ni con todos los sacrificios de todos los animales del mundo jamás pueden perdonar un pecado. Dios quería enseñarle a la gente que algún día en el futuro iba a venir alguien a dar su vida con el suficiente poder para que con esa única ofrenda hiciera perdonar todos los pecados de todo aquel que le cree, de todo aquel que se acerca a él. Esa ofrenda que vendría en el futuro a morir por nosotros, ese cordero de Dios enviado del mismo cielo que vendría a morir por toda la humanidad, era el Señor Jesucristo. Era el mismo Hijo de Dios que tomó un cuerpo humano para venir a morir en la cruz del Calvario, para que al derramar su sangre hoy nosotros podamos ser perdonados. Así como lo dice Isaías 53, Él llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Esa es la obra maestra de la redención. Entonces, por eso el Espíritu Santo usa el Salmo 40 cuando dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Que los sacrificios del Antiguo Testamento a Dios nunca lo
le agradaron, no llenaron su satisfacción, no lo hicieron, no le pudieron agradar verdaderamente a Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Cristo iba a venir, el Hijo de Dios iba a venir e iba a tomar un cuerpo humano. El Hijo de Dios se hacía ¿qué? Hombre. El Verbo se encarnaba. El mismo creador del universo se hacía como uno de nosotros. Por eso que cuando ustedes leen Filipenses 2:5, la palabra dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que está arriba en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Así que diga: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Entonces por eso el Salmo 40 lo usa el Espíritu Santo en el libro de Hebreos y lo aplica a Cristo. Sacrificios a Dios no le agradaron. Las vacas, los ovejas, los bueyes que murieron allá en el altar de bronce, en el tabernáculo o en el templo de Salomón, a Dios no le agradaron esto. Dios estaba esperando que su Hijo se encarnara, bajara del cielo y se hiciera hombre. Entonces por eso dice: como no te agradaron los sacrificios, entonces Dios me preparó un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Jesús habla: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, tal como está escrito en el rollo que escribieron los profetas. Esto es maravilloso, iglesia. Cuando tú entiendes la profundidad de esto es maravilloso. Cristo, mucha gente niega la divinidad de Cristo, mucha gente no quiere a Cristo, pero la palabra es clara: Jesucristo era Dios mismo hecho carne. Por eso Jesús, hablando con Felipe, le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Así que cuando Cristo estuvo en este mundo, lo que estaba en el mundo era el mismo Creador, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, dice la palabra del Creador. Dígame que entendió por lo menos algo de lo que estoy tratando de decir. Estos temas son poco complejos, pero el don que me ha dado Dios no es solo de entenderlos, sino de tratar de enseñarlos de una manera sencilla, para que los hermanos puedan por lo menos entender algo de lo que está escrito en la palabra. Generalmente leemos los salmos, ¿sí o no? Lee el salmo, pero usted no se da cuenta de todo lo que está aquí, de que son cosas, profecías que fueron anunciadas para la venida del Mesías. Así que la próxima vez que lea un salmo, trate de no leerlo ahí a la carrera, trate de meditar, porque posiblemente está leyendo un salmo mesiánico que está hablando de Cristo, y de pronto pasas derecho y no te estás dando cuenta de la profundidad de la palabra. Así que esto es lo que estamos tratando de hacer. Por favor, lee estos pensamientos y espero que con esto les quede bien claro lo que he enseñado. Jesucristo se hizo carne para ofrecer a su Padre un
un sacrificio que pudiera traer salvación a todos los hombres. Para eso Él se hizo carne. Todos los animales que murieron, cientos de ovejas, miles de ovejas, ni uno, ni siquiera un pecado pudieron perdonar. Entonces por eso Jesucristo se hizo ¿qué? Carne, para poder ofrecer a su Padre, a Dios, un sacrificio, un verdadero sacrificio que pudiera traer la salvación de todos los hombres. La buena noticia, hermanos, es que el sacrificio ya fue hecho hace 2000 años y hoy por eso tenemos entrada al cielo, porque Cristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Hoy ya tenemos entrada al reino celestial. Otro pensamiento, ponga atención. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran figuras del verdadero sacrificio que Jesucristo ofrecería en la cruz del Calvario. Entonces no olvide, los sacrificios del Antiguo Testamento eran apenas ¿qué? Figuras de un verdadero sacrificio que Cristo iba a ofrecer para la salvación de todos nosotros. Cristo ya vino. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús: es que yo no vine sino para dar mi vida en rescate de muchos. Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Acuérdense que el Señor Jesús dijo: el que cree en mí, ese que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ha creído lo que Dios mandó a decir a través de los profetas. Otro pensamiento para los santos, atención. Dios nunca, repita, Dios nunca estuvo realmente satisfecho con los sacrificios del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, Dios nunca estuvo realmente satisfecho con los sacrificios del Antiguo Testamento, pues no tenían el poder para solucionar el problema del pecado. Es decir, morían las ovejitas, la gente iba y llevaba una oveja, el otro traía otra, pero todos se iban igual, se iban sin perdón de pecados. Alguien dirá: ¿y entonces toda esta gente se fue para el infierno? No, no se fue para el infierno, porque el solo hecho de hacer esto, de ese acto de fe de llevar una ofrenda, Dios lo tomó en cuenta. Y cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió por todas las personas que creyeron en Él, que lo conocieron físicamente, por todas las personas que no lo conocimos físicamente, pero que hoy creemos en Él, y por todas las personas que vivieron antes de su venida, pero que pusieron fe en esa ofrenda, esperando una ofrenda perfecta que vendría en el futuro. Aleluya, no sé si me entendió. Amén. Entonces, cuando Cristo murió, devolvámonos 1000 años, hoy Cristo está en la cruz. La gente que le creyó, ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, todas estas personas que le creyeron, hasta la misma madre María que creyó en Jesús, y todos los que le creyeron, todas esas personas fueron salvas porque creyeron, colocaron su fe en la ofrenda. Colocaron su fe, era su cordero pascual, era su cordero que moría por ellos. Nosotros, que no lo vimos colgado en la cruz, pero miramos atrás y creemos lo que está escrito, que hubo un Cristo que vino hace 2000 años y murió en la cruz. Hoy nosotros somos salvos, aunque no lo vimos colgado en la cruz, creemos que ese sacrificio nos salva, y ese acto de fe nos da salvación. Antes de Cristo, esa gente que vivió antes de Cristo tampoco lo conocieron, pero traían una ovejita, confiando en que algún día un sacrificio perfecto les daría la vida eterna. Así que, en pocas palabras, Cristo salvó a la humanidad, a los que vivieron antes de Él, a los que vivieron con Él y a los que vivimos después de Él, hasta el último que llegue a este planeta. Amén. Ahora sí entiende Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, a los que vivieron antes de Cristo, a los que vivieron cuando Cristo estaba, y a los que vivimos hoy y a los que vivirán después. Dios amó a todo el mundo. Dios entregó a su Hijo
para la salvación de todo el mundo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la salvación hoy está vigente. Cristo ya murió en la cruz. El sacrificio fue terminado, porque cuando Cristo murió, miró al cielo y dijo: Padre, consumado es. Ya morí por la humanidad. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre, porque creyó en mi obra redentora en la cruz. Por eso es que no hay que subir a Monserrate de rodillas para que Dios lo perdone, hermano. Tampoco tiene que crucificarse en una cruz en Semana Santa. Tampoco tiene que lapidarse y chorrear sangre. Solamente ponga su fe en Cristo. Crea lo que dicen los profetas. Crea lo que dice la palabra de Dios, los evangelistas. Créale a Dios. El que cree en Cristo confía en las promesas de Dios, y el que confía en las promesas de Dios sin duda tendrá la vida eterna, porque ha creído en la palabra. Y conoceréis la palabra, la verdad, y es la verdad la que te hace libre. Alabado sea el nombre del Creador. Aleluya. Segundo, todo esto para explicarles un punto, pero lo importante es que hayamos entendido. Segundo, el Espíritu Santo utilizó el Salmo 40 para hablar de la encarnación de Jesucristo. Repito, vamos a ver si están entendiendo. ¿Cuándo fue escrito el Salmo 40? 1000 años antes de Cristo. 1000 años ¿qué? Antes de Cristo. ¿Quién lo escribió? David. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando David escribe esto, 1000 años después, esta palabra se iba a cumplir. Cristo se iba a hacer ¿qué? Carne. Iba a encarnarse, iba a dejar el trono celestial e iba a tomar forma de hombre. Iba a tomar un cuerpo ¿qué? Humano. Entonces analice estos dos versículos. Si usted entiende estos dos versículos, entenderá el Salmo 40. Repito el segundo punto. El Espíritu Santo utilizó el Salmo 40 para hablar de la encarnación de Jesucristo. Entonces vamos todos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Póngale atención a esa segunda frase. Vamos todos. Sacrificio y ofrenda ¿qué? Ya le dije, esas ofrendas del Antiguo Testamento, Dios dijo: bueno, ahí están, pero no me agradan. No, eso no puede. No pueden perdonar un solo pecado. Pero mire cómo cambia la frase. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. No se olvide de esa frase. Has abierto mis oídos. A las mujeres sí lo van a recordar facilito, porque ellas cuando pasan de la niñez a la juventud, a la pubertad, sí, está bien, las mamás las llevan allá a que les hagan un huequito y les ponen los primeros topitos, es que le llaman, o ahí va más que de atrevidas le mandan la aguja, calientan eso y hagan. ¿Has abierto mis qué? Oídos. Entonces vamos todos, en especial las damitas. Sacrificio y ofrenda a Dios no le agradaron. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Paremos ahí. Entonces no lo olvide. ¿Has abierto mi qué? Mis oídos. Ahora mire lo que hace el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Hebreos 10:5. Atención, iglesia. Hebreos 10:5. Atención. Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, cuando Cristo nace, entrando en este mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire que es lo mismo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Mas me preparaste qué? Cuerpo. Vamos a ver si soy capaz de enseñar esto. Entonces, ¿cuál frase se cambió?
has abierto mis ¿qué? Oídos, fue cambiado por me preparaste cuerpo. A ver si me hago entender. Ponga atención. En el Antiguo Testamento, ya lo vamos a leer ahora más tardecito. Bueno, si no alcanzamos hoy lo leeremos después. En Deuteronomio 15 había una ley. ¿Cuál era la ley? Suponga que yo era un israelita, un judío, rico. Tenía mi hacienda, tenía plata, tenía ganado, tenía mucha plata. Pero suponga que aquí al frente hay otro hermano israelita, judío, pero era pobre. Entonces este hermano judío venía a mí, que era el hacendado, el rico, y me decía: oiga, ayúdeme, no tengo con qué comer, mi familia se está muriendo de hambre, por favor deme la mano. Entonces el hacendado, orgulloso, que no le importaba tanto el otro, lo compraba. Le decía: no, yo no tengo plata para darle, pero hagamos una cosa, yo lo compro como esclavo. Usted véngase a vivir conmigo, yo le doy a usted una plata, lo hago mi esclavo. Cuando eso sucedía y un israelita se vendía a otro israelita, esta venta era permitida solo por 7 años. Durante esos 7 años, esa persona que se vendía como esclavo trabajaba para esa persona 7 años. A los 7 años, la ley de Moisés le daba la orden al hacendado que le diera la libertad a esa persona. Le decía: bueno, se acabaron los 7 años, recobre su libertad. Pero supongamos que ese patrono, ese rico, era un hombre muy bueno, buenísimo, bondadoso. Quería a su esclavo, lo trataba bien como a un hijo, lo protegía, lo trataba bien, no lo humillaba, sino lo trataba con mucho amor. Y el esclavo durante esos 7 años se amaba a su patrono, a su amo. Y entonces cuando llegaban los 7 años, el amo le decía: bueno, hermano, ya estás libre, se cumplieron los 7 años, vete. Entonces el esclavo le decía: no, pero es que yo no me quiero ir, estoy feliz contigo, porque tú me tratas bien a mi familia, a mis hijos. Yo no quiero irme, quiero ser tu esclavo para siempre, quiero permanecer contigo hasta que me muera. Entonces el amo le decía: ¿estás seguro? Sí, yo quiero estar contigo, tú me tratas súper bien, me recompensas, me das descanso, me alimentas, estoy feliz trabajando contigo, yo no me quiero ir, quiero ser tu siervo para siempre. Entonces el hacendado, al oír esto, llamaba a los jueces del pueblo, a las autoridades, y le decía: mire, mi esclavo insiste en quedarse conmigo, ya cumplió los 7 años y no se quiere ir, quiere quedarse conmigo, está contento. Entonces las autoridades le decían: bueno, traiga el punzón. Era una especie de palo con una punta, como lo que hoy le llamamos los pinchos, que usted los entierra en la carne. Era como un punzón. Entonces llegaban las autoridades y colocaban al esclavo y le colocaban la oreja contra un tronco, contra un palo. El amo tomaba el punzón y le atravesaba la oreja. Cuando esto lo hacía, no le ponía topito, sino el simple acto de romper la oreja, de perforarla: has abierto mis oídos, significaba que este hombre sería su esclavo para siempre. Pero no un esclavo obligado, no un esclavo que estaba ahí humillado y que le tocaba, sino un esclavo que estaba por puro amor, porque amaba a ese amo, a ese superior. ¿Por qué la palabra cambia esto? Y cuando dice que Cristo se hizo hombre, tomó un cuerpo, fue cambiado por el Espíritu Santo, porque Jesucristo, se lo voy a leer acá en un pensamiento, léalo por favor. El Espíritu Santo cambió la frase: has abierto mis oídos, por me preparaste cuerpo, escuche, para enseñarnos cómo el Señor Jesús se hizo un esclavo voluntario
en su encarnación. ¿Recuerdan a Cristo que dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Yo no vine para ser servido, vine para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Tiempo ha ido, iglesia, vamos a seguir la otra semana, pero quiero que por favor cierre sus ojos un momento. Este salmo no es fácil de enseñar, espero que lo estén entendiendo. Pero lo que yo les quiero, por lo menos llévese esto en su corazón. Cuando Cristo vino, ¿aló? ¿Sí me están escuchando? Cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino voluntariamente. No vino obligado. No vino es que me toca porque mi papá me ordenó. Cristo vino porque quiso hacerlo. Como un cordero mudo fue llevado al matadero. Nunca opuso resistencia. Cristo se ofreció voluntariamente. Murió en la cruz. El pastor daba su vida por sus ovejas. Generalmente la oveja da la vida por el pastor, pero Cristo hizo al revés. Él dio su vida por sus ovejas. Cristo le dijo a su Padre en el cielo: Padre, perfora mi oreja. Estoy dispuesto a ser un esclavo para siempre, pero no un esclavo obligado, un esclavo voluntario que vino a morir por amor. Por eso el Espíritu Santo cambia la frase: has abierto mis oídos, me preparaste ¿un qué? Un cuerpo. Cuando Cristo se encarna y nace en ese pesebre en Belén de Judea, Jesucristo estaba diciéndole a su Padre: vengo a hacer tu voluntad. Lo que está escrito en el rollo. ¿Qué estaba escrito en el rollo? Lo que dijo Isaías: como un cordero mudo fue llevado al matadero. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él murió por nuestros pecados. Él cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Él nunca opuso resistencia. Fue llevado como un cordero mudo. No se opuso, sino que era un esclavo voluntario. Vine a dar mi vida y lo hago con agrado. Hago mi obra. La mayor obra de Cristo es una obra de amor. Él entregó su vida por ti, hermano. Él no fue obligado, es que le tocó. No, Él vino porque quería. Él vino porque quería agradar a su Padre. Él vino porque era la única forma de podernos perdonar, porque ningún sacrificio del Antiguo Testamento nos podía salvar. Solo el único sacrificio perfecto, el de Cristo. Y Cristo dijo: vengo a hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo, en la profecía, vengo a cumplir la palabra y vengo con alegría. Por eso, Padre, perfora mi oído y dame un cuerpo. Dame ese cuerpo para que nazca en ese pesebre en Belén de Judea. Y cuando crezca, a los 30 años comenzaré el ministerio y predicaré tu palabra. Yo sé que a los 33 me crucificarán. Sé que seré enterrado. Sé que seré abofeteado, escupido. Pero también sé que al tercer día tú me rescatarás. Tú me levantarás del hoyo de la desesperación y del lago cenagoso. Pacientemente esperaré a Jehová. Y Él oirá mi clamor, y Él me sacará de la tumba y colocará mis pies sobre peña, enderezará mis pasos. Él me colocará en mi boca un cántico nuevo. Verá mucha gente y confiará en Jehová y temerá en Jehová, y muchos de los que oigan se salvarán, porque creerán en mí, dice el Señor, el Todopoderoso. ¡Aleluya! Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.